En esta hora vamos a cerrar la tanda de la noche con un invitado especial, un capitaleño, es el director de mayordomía de la Asociación Central Dominicana, con sede en Santo Domingo, y gustosamente aceptó compartir con nosotros la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido pastor Jeremías Medrano, que gustosamente aceptó estar con nosotros. Así que, líder, que Dios le use poderosamente y que Dios le bendiga mucho. Abra por favor la cámara y dele para allá. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes de los mensajes durante esta semana de énfasis espiritual. Dios nos sostiene y eso es claro que debemos tenerlo presente siempre en el actuar de nuestra vida diaria. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta noche y a través de estos medios comunicar la palabra del Señor a los hermanos de la Asociación Dominicana del Norte. Así que bendiciones para todos y gracias por la invitación. Antes de empezar el mensaje en esta noche, quisiera tener una oración. Oremos. Dios de amor y misericordia, te damos gracias en esta oportunidad por darnos, oh Dios, el hermoso placer de abrir tu palabra. En ella encontramos vida, en ella encontramos esperanza. Por eso en esta hora pedimos tu dirección, por eso en esta hora pedimos tu Santo Espíritu, para que guíe, oh Dios, en todo lo que vamos a hablar a cada hermano que nos escucha, a cada amigo que a través de estos medios se comunica con nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Hacer la voluntad de Dios debiera ser nuestra prioridad en estos días y en estos años. En la historia de la humanidad en que vivimos, debía ser siempre nuestra preocupación y debe ser nuestra máxima diaria en la vida cristiana, hacer la voluntad de Dios. Pero siempre ha resultado mucho más sencillo seguir la multitud que posicionarse en contra de la multitud. Es más fácil seguir a lo que dicen todos que ponerse de un poquito o cantidad de personas pequeño para enfrentarse a esa muchedumbre. Así que la multitud para mucha gente le lleva, le rodea y en la multitud se hace sentir protegido. Porque nadar contra la corriente vuelve al ser humano de soledad, así se entiende. Los rodea de obstáculos y acaba sencillamente imposibilitado de avanzar. A veces se buscan las multitudes para no sentirse excluidos, para no encontrarse a uno mismo. Las ciudades tienen esa característica. Viven mucha gente, pero la gran mayoría viven solos. En realidad, la multitud donde la gente se congrega crea, en vez de estar cerca, crea solitarios, gente que rodeada de gente, valga decir que es una paradoja, no encuentra roce tierno, no tienen una mano amiga, no tienen una sonrisa de complicidad, no tienen una palabra de aliento. Gente faltos de identidad que se dejan llevar por lo que hacen los demás y no ven lo que verdaderamente necesitan en su corazón. La multitud lo envuelve, lo arropa y le hace desaparecer su verdadera identidad. Y mucha gente hoy vive sin identidad. Mucha gente hoy vive solitarios y sencillamente quieren parecerse a los que ven a través de los medios de comunicación, parecerse a ellos, igualarse a ellos y tratan de hacer o invertir todo lo necesario para lograr eso. Sin embargo, quiero decirte, querido amigo que está aquí conectados con nosotros en esta noche, que tú eres un ser humano hecho a la imagen de Dios y que Dios te ama de manera extraordinaria. Así que en esta noche yo quiero compartir contigo 4 historias para que veas cuán interesado está el Dios del cielo en ti, que vives 2000 años después de estos sucesos. Y el primer relato lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Nos presenta allí el doctor Lucas que la noticia corrió desde la puerta de entrada a la ciudad de Jericó hasta el mercado. ¿Cuál noticia? Bueno, la noticia que llegó a la comunidad, a la ciudad, pasó por las calles solitarias, pasó por las calles atestadas de gente, pasó por las casas de los ricos, pasó por las casas de los pobres, hasta llegar a la oficina del jefe de los cobradores de impuestos de la zona. Así que la noticia que había llegado que Jesús
había llegado a Jericó, levantó una multitud de gente. Así que veríamos a niños, ancianos, ricos, pobres, enfermos, puestos a la orilla de la calle, sanos y hasta los más despreciados por la gente, los parias de la sociedad, estaban todos en la multitud. Todos querían estar cerca del que suplía necesidades. No le importaba cuál sea la necesidad, ellos querían estar cerca del que tenía el poder para suplir lo que ellos necesitaban. Así que la noticia que levantó esa polvoreda de gente se convierte entonces en una gran multitud. Y alrededor de la multitud, un hombre se mueve tratando de enfrentarla. Alrededor de ella, porque tiene un propósito en su vida. El propósito es ver a Jesús. Pero tiene el obstáculo. La multitud se lo impide. Él quiere ver al que transformó la vida de uno de sus colegas en Jerusalén. Y hoy le sigue, Leví Mateo. Él quería ver a Jesús, pero tenía que enfrentar el mayor obstáculo. Ese obstáculo se lo impedía. Se convirtió entonces en la pared que debía romper para poder llegar a ver a Jesús. El libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45, nos presenta otro relato interesante. Y es que habla de un hombre leproso en cuyo corazón comenzó a nacer la fe cuando escuchó hablar de Jesús, pero no sabía cómo llegar al maestro. Así que estaba privado de poder tener la oportunidad de llegarse a la gente sana porque él tenía una enfermedad incurable. Así que él trató por todos los medios de ver cómo llegar a Jesús, cómo podría presentarse al sanador. Y además se preguntaba si Cristo le sanaría a él. ¿Se rebajaría Jesús a fijarse en un ser como él, que se creía que estaba sufriendo un castigo de Dios y que lo que estaba sufriendo era por su pecado? Este hombre, Jesús, cuando lo viera, no haría como los fariseos y aún los médicos en decir o pronunciar una maldición sobre él y amonestarle a huir a las habitaciones de las habitaciones de los hombres. Así que él reflexionó mientras la fe crecía en su corazón y se encaminó entonces a encontrarse con ese que estaba sanando gente, que estaba trayendo esperanza a los desesperanzados. Así que, aunque no podía penetrar a las ciudades y no podía llegarse a las comunidades, a través de los caminos, alejado de la gente sana, él les preguntaba desde lejos, ¿han escuchado hablar de Jesús? La gente cuando veía un leproso salía corriendo, pero algunos le decían, sí, lo vimos en tal comunidad, está por allí, hasta que llegó a la región de Galilea. Y se encontró entonces que estaba cada vez más cerca del que él quería ver. Así que el leproso en su búsqueda fue guiado hasta El Salvador y lo encontró enseñando a orillas del lago, a orillas del lago de Genesaret. Y vio entonces la gran cantidad de gente alrededor de Jesús. De pie a lo lejos estaba el leproso y alcanzó a oír las palabras de Jesús mientras ponía las manos sobre los cojos, sobre los ciegos, los paralíticos y los que estaban sufriendo por cualquier tipo de enfermedad. Jesús los levantaba, Jesús los sanaba y los veía entonces y lo escuchaba alabando a Dios por la liberación que Dios había obrado en sus vidas. Y se preguntaba si tan solo pudiera acercarme al Salvador para que Él me sane de esta terrible enfermedad. Pero tenía miedo al obstáculo, su mayor obstáculo, la multitud. La Biblia nos presenta en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34, que mientras Jesús se dirigía a la casa del príncipe Jairo, Jesús se encontró con una muchedumbre de gente. Y entre la muchedumbre de gente se movía una mujer que durante muchos años había estado o procurado dejar de sufrir. Había procurado e invertido para acabar el sufrimiento que la acongojaba y que en ese momento estaba completamente debilitada. Pero entonces, al haber gastado todo e ir a los médicos, se encontró con el sanador, con Cristo. Escuchó hablar de él y la fe en ella creció. Así que entonces se decidió ir tras Jesús. Llegó hasta la orilla del lago, no pudo entrevistarse con él. Y entonces lo siguió junto con la multitud mientras caminaban hacia la casa de Jairo. Así que la mujer estaba muy deseosa de que Jesús escuchara su historia. Ella quería contar la historia a Jesús, pero veía que la multitud era muy grande, había mucha gente y ella se movía con la multitud.
hasta que ella en un momento se ubicó en una de las calles y esperó. Y vio como que Jesús nunca iba a llegar, iba a desesperar. Pero en ese momento vio que Jesús empezó a caminar en la dirección donde ella estaba. Y pasó cerca, pero entonces no podía detenerse porque la multitud lo apretaba y lo envolvía. Pero ella entonces pensaba, oh, ¿qué voy a hacer? Voy a perder mi oportunidad. Así que ella se hallaba ante la presencia del médico, del que tenía el poder para cambiar su vida. Pero entró entonces en confusión y no quería hablar, no podía hablar porque la multitud era mucha. No pudo contar su historia frente a tanta gente. Así que esta mujer tenía que vencer el obstáculo que le impedía conectarse con Cristo, la multitud. En el libro de Lucas 5, 18 al 26, nos dice el doctor que Jesús estaba enseñando en la casa de Pedro en Galilea, en la ciudad de Capernaum, y llegó mucha gente a la casa de Pedro. Era costumbre, pues, que Jesús enseñara y hablara a gran cantidad de personas. Pero en ese momento nos dice la Biblia que los fariseos y doctores de la ley estaban sentados en ese lugar, que también habían venido de diferentes aldeas y de Judea y de Jerusalén. Así que habían mucha gente en la casa de Pedro. Estaban allí también otros espías que estaban buscando motivo para acusar a Jesús. Y fuera del círculo de esos oficiales, alrededor de la casa y en el patio de la casa de Pedro, en la calle, estaban allí pues una multitud mixta. Los ansiosos, los reverentes, los curiosos y los incrédulos estaban presentes allí. Eran de diversas nacionalidades, dice Ellen White en el deseo de todas las gentes. Y toda escala social estaban representados en ese lugar. Pero Lucas resalta algo importante. Y él dice, y el poder de Dios estaba presente para sanar. Hermanos, el Espíritu de Dios estaba cernido sobre esa gran multitud con el propósito de sanar. Pero ninguno se dio cuenta de su presencia. Solo amigos de un paralítico que estaban lejos de la casa de Pedro. En ellos creció la fe. El Espíritu Santo obró en su corazón. Y ellos entonces montaron en una camilla a su amigo, el paralítico. Y se encaminaron entonces a la casa de Pedro. Y cuando llegaron allí, queridos, empezaron a buscar por todos los medios dónde romper la multitud, dónde entrar a la casa de Pedro para ponerse ante la presencia de Jesús. Y dieron vueltas, se movieron, hablaron, conversaron, gritaron, pero nadie les abría paso. Así que tenían que vencer el obstáculo que les impedía a ellos llevar a este hombre a la presencia de Cristo, la multitud. En cada una de estas historias, querido hermano que me escucha y amigo, hay un obstáculo. Para cada uno de estos participantes en esta historia hay un obstáculo, y el obstáculo es la multitud. Cada uno de ellos tenía que enfrentar ese obstáculo. Pero quiero decirte en esta hora, mi querido, que el Dios del cielo tiene una y mil maneras para enfrentar el obstáculo que nos impide llegar hasta su presencia y recibir la sanidad. Dios tiene una y mil maneras. Y es así que entonces que vemos que la acción de Zaqueo le dio la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y no solamente de verlo, hermano, sino también de recibirlo en su corazón. Zaqueo, oh sí, Zaqueo, el puro, aunque sus acciones no daban honor a su nombre. Quería enfrentar la muralla que estaba frente a él. Quería dar dinero posiblemente para que le abrieran paso. Quería romper la muralla de una multitud, pero no podía. Era demasiado fuerte esa multitud. No podía empujarla, no podía enfrentarla. Estaba muy ancha y también muy alta para él porque era un hombre pequeño. El hombre de Jericó, que le llamaban el ladrón, que le decían buitre, el hombre de pequeña estatura, el jefe de los cobradores de impuestos, el hombre más rico, pero solo. Estaba en ese momento enfrentando la multitud solo. Era un hombre que vivía rodeado de mucha gente, pero estaba lleno de oscuridad. Estaba lleno de soledad. Pero en el lado oscuro de la vida, hermanos queridos, en medio de la oscuridad, el Dios del cielo siempre trae un brillo de luz. Y llegó a la casa de este hombre que estaba en oscuridad para sacarlo de la oscuridad y traerlo a la luz de Cristo.
La luz llegó hasta su oficina y de ahí lo sacó y lo trajo hasta la presencia del Señor. Y él se agarró de ella con fe. A pesar de que la multitud se lo impedía, él quería seguir adelante. Y el Espíritu Santo trajo a su mente entonces aquel árbol de sicómoro que estaba en medio de la calle principal de Jericó. Se olvidó de riqueza, se olvidó de su edad. No le dio vergüenza nada porque la fe lo impulsaba y caminó, corrió antes que la multitud y la enfrentó. No de frente hacia ella, no por debajo, sino por encima de ella. Y se montó allí, nada más y nada menos que en el árbol de sicómoro. Y allí este hombre sentado vio a Jesús, pero también Jesús lo vio a él. Y es por eso que escuchamos las palabras del maestro cuando dice: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Para Zaqueo las riquezas terrenales ya no tenían valor, porque él había encontrado la verdadera riqueza, hermano, que es en Jesús. Por eso dijo: mira, Señor, ahora mismo voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, cumpliré la ley de la restitución, le devolveré 4 veces la mitad, la cantidad, perdón, que sea. Encontró a Jesús y no se quedó inerte. Encontró a Jesús y pasó a la acción, porque encontrarse con Jesús, la vida cambia, la vida se transforma. Encontrarse con Jesús es pasar a la acción. Mis queridos, seguir a Jesús no es sencillamente una ideología, es un cambio de vida, supone una transformación, supone una posición en la vida. Aunque seas la minoría, sigue a Cristo, porque Él te dará la salida para enfrentar la multitud que hoy te da miedo, para enfrentar la multitud que hoy te abate. Hermano querido, el contacto con Jesús no solamente debe guiarnos, sino también contagiarnos y debe impulsarnos a la solidaridad. Los que somos y tenemos, hermanos, cuando nos encontramos con Jesús, se pone al servicio del bien y nuestra vida adquiere un poder irresistible. Así fue la vida de Zaqueo, y encontrarse con Jesús lo cambió completamente. ¿Y qué acción realizó el leproso para enfrentar su gran muralla? Mi querido, la fe se fortaleció en el corazón del leproso. Se acercó más y más a la muchedumbre. Las restricciones que le eran impuestas, la seguridad de la gente y el temor que algunos empezaron a verle cuando empezaba a acercarse a ellos, no les hizo tambalear. Él solamente pensaba en la bendita esperanza de la curación, y frente a él tenía el que tenía el poder para hacerlo. Presentaba un obstáculo él repugnante. Su olor era insoportable. La enfermedad había hecho estragos en su vida. Su cuerpo era un cuerpo decadente. Podemos decir que estaba caminando frente a la multitud un muerto y hediondo muerto. Así que la gente, cuando lo ve, la gente retrocede, se llena de terror. Algunos empiezan sencillamente a pronunciar palabras feas para que se aparte. Algunos le gritan para que se aleje, para que no los contamine. Pero él sencillamente veía una sola cosa: a Cristo Jesús. Veía tan solo al Maestro. Y cuando miramos al Maestro, nuestra fe se robustece. Cuando miramos al Maestro, nuestra fe crece, hermanos. Él oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. No la voz de la multitud, no la voz de la muchedumbre, no de la gente llena de temor. No, se estaba acercando al dador de la vida. Y así que acercóse a Jesús, y cuando llegó a Jesús, Jesús estaba solo, todo el mundo lo había dejado. No había multitud, había desaparecido. La multitud había sido rota para abrir el camino al hombre de fe, al hombre que quería encontrarse con Cristo Jesús. Y es por eso que le escuchamos clamar: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y allí de rodillas, Jesús extiende su mano y le dice: quiero, sé limpio. Y hermanos, aquella piel muerta, aquella piel pálida, aquella piel sin color, se transformó en una piel rosada y hermosa como de un joven. Dios hizo el cambio. Quiero decirte en esta hora que Dios también quiere hacer un cambio en tu vida. Dios está presente ahí siempre para escuchar tus oraciones. Dios está ahí para darte fortaleza y para enfrentar la multitud que hoy te agobia. Pero la acción de la mujer fue más interesante.
Así que ella, con temor de perder su oportunidad, ya estando ahí cerca del maestro, le llegó a su mente inmediatamente ahí: si tan solo tocare su vestido, seré salva. Así que mientras él pasaba, ella se olvidó de la historia, ella se olvidó de su conversación con Jesús. Sencillamente atinó a extender su mano. Así que entre la multitud, ella extendió su mano y tocó el manto de Jesús. Y en ese mismo momento, dice la Biblia, ella supo que había entrado en ella sanidad y fue sanada. El toque de la fe, el toque de la fe trajo sanidad. El dolor desapareció, el derrame se cortó, porque en ese momento había tocado el dador de la vida, había tocado el Dios que tiene poder para dar salud y vigor, para dar perfecta salud. El paralítico de Capernaum nos presenta a sus amigos alrededor de la casa de Pedro, buscando medios para penetrar y destruir la multitud y ellos entrar a la presencia de Cristo. Pero el enfermo miraba a su alrededor y estaba angustiado. ¿Cómo enfrentar a esta gente? ¿Cómo entrar? ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Así que por su genialidad empezó a mirar y de repente vio entonces la escalera que subía al techo de la casa de Pedro, que estaba fuera de la casa. Y así que ellos dijeron: bueno, vamos a subir por ahí. Y la fe los impulsó, hermanos, a subir por ese lugar. Subieron al techo y no le pidieron permiso a Pedro. Rompieron el techo, ubicaron donde estaba Jesús, a ver, rompieron el techo y por ahí entonces bajaron a su amigo. El discurso del maestro quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido y vio los ojos suplicantes de este hombre que no pedía que le levantaran de la cama. En su corazón había otro pedido. Posiblemente la multitud que estaba ahí, los que mismos que le impidieron a él estar ante la presencia de Jesús, en ese momento estaban pidiendo dentro de ellos con sus ojos ver el poder de Jesús manifestarse, diciéndole: levántate y anda. Pero quiero decirte en esta hora, mi querido, que Jesús no te da lo que tú pides, Jesús te da lo que tú necesitas. Y este hombre en ese momento necesitaba aceptación. Este hombre necesitaba en ese momento entender que a pesar de su situación de estar parapléjico, el Dios del cielo le aceptaba y le perdonaba. Porque le habían dicho que por causa de su pecado nunca entraría al reino de los cielos, pero ahí estaba ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y es así entonces cuando Jesús le da lo que necesita en su corazón y le dice: tus pecados te son perdonados. Amén. Yo quiero preguntarte en esta hora, hermano querido, hermano que me ve y que me escucha en esta hora, ¿cuál es tu multitud? Zaqueo tenía la de él. Hermanos, el leproso tenía una multitud delante de él. Los 4 amigos y el paralítico tenían una multitud delante de él que le impedían encontrarse con Jesús. Y ahí tenemos entonces la mujer que tenía una muralla frente a ella. Estaban ahí. Multitud. Una pared indestructible. Pero te pregunto de nuevo, ¿cuál es tu multitud? ¿Cuál es esa multitud que como una fuerte muralla te hace vivir a oscuras? Te hace vivir alejado de la luz que es Cristo. Adquirir riquezas, el mucho correr tras los bienes de este mundo, el mundo mismo. ¿Es tu muralla hoy, hermano, el estar lleno de miedo frente a esta pandemia que hoy azota a la raza humana? ¿Estás lleno de temor y acongojado y no sabes qué hacer? Y ahí está la multitud frente a ti que te pone inerte, te paraliza y no sabes qué hacer, no sabes dónde moverte, porque no sabes cómo enfrentarla, no sabes dónde subirte, no sabes si hacer un hoyo por debajo de ella, no sabes qué hacer. Si hoy enfrentas a una multitud que, hermano querido, una multitud que te impide encontrarte con Jesús, como Zaqueo, sube al árbol de la fe para que puedas ver a Jesús de cerca. Sube a ese árbol. El árbol de la fe en Cristo te llevará a encontrarte con el Maestro. Si como la mujer con flujo de sangre, hermano querido, te sientes rodeado de una multitud que te impide llegar a Jesús, enfréntala y con fe extiende tu mano hacia el Maestro.
Al tocarlo tendrás el triunfo sobre tu mal. No sé cuál es tu mal, pero el Señor sabe que ese mal que tienes en tu corazón, ese mal que tienes en tu corazón, te impide entregarte por entero al Maestro. Y yo sé que sufres, yo sé que posiblemente lloras en la noche, pero en esta hora quiero decirte que el Maestro te ve en este momento y solamente espera que ejerzas fe para Él darte lo que necesitas. Si como el leproso has perdido todo y quieres ser restaurado, no escuches las voces de la multitud a tu alrededor. Concéntrate en el Maestro y camina hacia Él. La multitud que nos envuelve y nos arropa, nos habla, nos murmulla al oído que no debemos centrarnos en Cristo, que debemos enfocarnos en cosas de esta tierra. Y la raza humana en esta hora, mis queridos, está arropada y la están completamente llenando en la oscuridad, llevando a la oscuridad a través de adquirir cosas que le dicen que llenarán su corazón de felicidad, que le darán sentido a su vida. Y por eso vemos una juventud que busca cosas, compra cosas, trabaja y se esfuerza por tener cosas, equipos electrónicos, bienes materiales, y a veces entienden que eso le da sentido a su vida. Pero quiero decirte que se llenan más y más a la oscuridad, a la oscuridad. Y su vida, aunque se llene de todos esos bienes, no tiene sentido. Querido amigo, eso te vuelve un paralítico espiritual. Eso te vuelve una persona inerte que no puede moverte porque estás atrapado con los bienes de esta tierra, con la búsqueda de placeres. Pero en esta hora te digo que si tú oras al Señor para que Él traiga a ti amigos de paralíticos, que te lleven a la presencia de Jesús, te monten en la camilla del amor y te llevan ante la presencia de Jesús. No importa, hermanos, obstáculos, no importa multitud, no importa, porque habrá una escalera de fe y te subirás y romperás paredes para encontrarte con el Maestro. La fe te envuelve y te impulsa a encontrarte y a estar ante la presencia del que tiene el poder. Por la fe, dice Lucas, por la fe de ellos, dice Lucas, Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Por la fe de ellos, no la de él, sino de ellos. Por esa fe que ellos tuvieron de cargar a su amigo y llevarlo hasta la presencia de Jesús, de enfrentar la multitud, llevarlo ante la presencia de Jesús. Jesús le perdonó, Jesús lo aceptó como un hijo de él. Y es después entonces que le da lo que él necesita, le da otro premio. Mira, ese mismo poder que he usado para perdonar tus pecados, con ese mismo poder te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, el hombre se puso erguido, triunfante, victorioso en el nombre de Cristo Jesús y caminó hacia adelante. Agarró su camilla, se la montó el hombro. El hombre que estaba inerte, el hombre que no podía caminar, el hombre que estaba parapléjico, ahora caminaba. Gracias al poder de Cristo Jesús, gracias al poder que estaba presente en ese lugar para sanar. Se encaminó. Y hermanos, ahora libre, ahora bendecido por Cristo, la multitud no le pudo encerrar. Dice Lucas que la multitud abrió paso, le abrió el camino y él salió gozoso, alabando el nombre de Dios. El contacto con Jesús nos contagia y nos impulsa, hermano, a ejercer fe. Jesús tiene unas 1000 maneras para enfrentar tu multitud. Solo concéntrate en Cristo. En esta noche posiblemente hay muchos hermanos llenos de miedo por esta pandemia. Hay muchos hermanos llenos de preocupación. Y yo sé que hay muchos hermanos que posiblemente han perdido su trabajo. Hermano, eso no puede ser una muralla para encontrarte con el Maestro. Eso no puede ser una multitud que vas a enfrentar, porque hay un Dios que te guía y recuerda su promesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Estas 4 personas confiaron. Estas 4 personas que estaban en la oscuridad vinieron a la luz. Estas 4 personas ejercieron fe. Estas 4 personas enfrentaron la multitud. Tú tienes una en tu vida. Y te digo en esta hora que Jesús tiene el poder y también te da la idea, 1001 maneras para enfrentar esa multitud. Y el camino se ha allanado, el camino se ha limpiado para encontrarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, que Dios te bendiga y te guarde siempre.
Que Dios te ilumine cada día, mi hermano querido, con su palabra. Pero no olvides que si tienes una multitud en esta hora, delante de Dios eso no significa nada. Y si tú te pones de parte de Dios, mi querido, ya está solucionado tu multitud, tu problema. ¿Te aqueja alguna enfermedad? Como la mujer con flujo de sangre. Amén. ¿Tienes alguna preocupación con relación a que has perdido tu trabajo? ¿Tienes algún problema en la familia? ¿No te llevas bien con tu esposa? ¿Eres una persona que tiene dinero pero te sientes solo, abandonado? Pero aunque tienes muchas riquezas, sencillamente tratas de llenar ese vacío que está en tu corazón comprando cosas o yendo sencillamente a disfrutar en lugares de fiesta. Eres un hermano de iglesia que a pesar que vas a la iglesia a veces no tiene sentido el hecho de ir a la iglesia porque no has tenido un contacto, un encuentro con el maestro. Ese es tu obstáculo, esa es tu multitud. Es tiempo entonces de subir al árbol de la fe. Es tiempo entonces de ejercer fe y romper la multitud, de extender la mano para conectarse con el maestro, de subirse al árbol para verlo y él llevarnos a nuestra casa, a nuestra casa y él venir a nuestra casa. Es tiempo entonces de centrar nuestra fe en Cristo y olvidarnos de los murmullos alrededor y concentrarnos en el maestro. Porque mientras más nos concentremos en él, más nos pareceremos a él. Es tiempo ya, mi querido, de que rompamos paredes, subamos por paredes, por escaleras de fe, rompamos paredes y nos encontremos con el maestro. Que Dios te bendiga en esta noche. Tu multitud, Jesús tiene la solución. Solo concéntrate en él. En esta hora quiero orar contigo. Quiero interceder delante de Dios para que Dios te bendiga y que esa multitud que hoy enfrentas muy pronto. Jesús. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. En ella encontramos fortaleza, en ella encontramos fe, en ella encontramos seguridad. Gracias porque esas historias que están ahí, oh Dios, fueron encuentros extraordinarios. Y yo sé que en este tiempo también hay oportunidad para encontrarnos contigo y romper paredes, romper multitudes, irnos por la escalera de la fe, cargar amigos paralíticos a tu presencia en esa camilla de amor. Permítenos hacer, oh Dios, permítenos hacer cada día un encuentro contigo que cambie y nos contagie, nos fortalezca y nos impulse a seguir adelante como cristianos. A pesar de que enfrentamos una multitud, sigamos adelante para que esa multitud, ese obstáculo desaparezca. Gracias te damos. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano querido.